Bueno, muchas gracias a la organización, muchas gracias Teresa, muchas gracias David por haberme hecho un hueco aquí a última hora. Y bueno, muchas gracias a los ponentes anteriores que nos leeremos esa carta con detenimiento. Bueno, pues yo voy a cambiar un poquito de tercio. En realidad tiene que ver con la anterior, pero me voy a ir un poquito más allá, ¿no? Cuando me puse a mirar, o sea, yo me había dedicado mucho a revestimientos hasta ahora. Y bueno, cuando me he puesto a mirar, ¿no?, la siguiente capa, me entró un poco la duda de pinturas de cal, de pinturas en general. Resulta que la pintura de cal estaba tratada en todos los tratados, se abordaba desde un punto de vista más artístico, ¿no? Y de hecho en los tratados se refiere a ella, pues eso, desde el punto de vista de decoración al fresco, o sea, de pinturas al fresco, ¿no?, de pinturas en seco, ¿no? Pero en realidad las pinturas siempre, o sea, si los revestimientos son importantes, ¿no?, que lo hemos visto ahora, ¿no?, porque en realidad cualquier obra, su preservación depende de esos revestimientos, ¿no?, porque es el elemento que está más expuesto a la intemperie, pues desde luego mucho más lo es esa capa externa que vamos a tener que poner y que en muchos casos estaba. Lo que pasa que quizá esa capa externa no se le daba la importancia que tenía que tenía que ser, quizá porque se renovaba periódicamente, ¿no? Y por supuesto, si en un revestimiento al uso pues se le pide que las capas vayan disminuyendo en tamaño su partícula, pues la última capa, la de pintura, pues tiene muy poquito árido, prácticamente ninguno, tiene que tener mucho volumen de poros, ¿no?, para que transpire fácilmente. Bueno, siguiendo un poco la máxima de Rosario Vega, que está por ahí, pues también tiene que tener una mayor capacidad de desecado, ¿no?, mucho mayor que las capas anteriores. Bueno, y como digo, pues resulta que esas capas, ¿no?, esas capas exteriores, pues quizá no se le ha dado la importancia que tenía que tener, ¿no? Muchas veces porque responden a cuestiones, bueno, a cuestiones más bien estéticas, ¿no? Esto es una vivienda conejera de Lanzarote, ¿no?, y que estuvimos mucho tiempo trabajando en Lanzarote, ¿no?, y cada año que volvíamos decíamos, ya no se nos ha fallecido, ¿no?, el difunto, porque íbamos perdiendo las edificaciones, ¿no? Pero en las que se veía muy bien que ese color blanco, además, era un color blanco que había introducido César Manrique en los años 50, en realidad. Y cuando uno va a Lanzarote, todo el mundo dice, ¡ay, qué bonitas las edificaciones, las edificaciones blancas!, ¿no? Y dices, no, la edificación blanca es de los años 50, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces se debe a esa cuestión histórica, porque normalmente los revestimientos, o sea, yo siempre digo que los revestimientos blancos en la mayor parte de las ocasiones proceden de la época de las pestes del siglo XVIII, ¿no?, el acabado ese blanco, ¿no?, de los encalados. Y en realidad es que podemos ver en cualquier tipo de circunstancia que, bueno, en el caso del sur de España es muy claro, porque si no produce deslumbramiento, ¿no? Esto es un guiño hacia Portugal, ahí justo al otro lado de la frontera, ¿no?, que se ve ese revestimiento que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no?, y que también nosotros, bueno, intentamos siempre denunciarlo, llamamos los desollados, ¿no?, porque se ha puesto de moda ahora dejar esa piedra a la vista, que en realidad no es nada más que el abandono del edificio, ¿no?, no es otra cosa. Bueno, en esa capa exterior es muy importante, desde luego, esa sucesión de capas que ya hemos visto también en la ponencia anterior, ¿no?, y que queda de manifiesto pues la importancia que tenían esas pinturas, ¿no?, o esos acabados que se renovaban periódicamente y que en realidad con la llegada o con la pérdida de los materiales tradicionales, a partir de, pues sobre todo de los años 70, quizá las pinturas un poquito más tarde, los años 80, pues en realidad se ha transformado a esa pintura plástica que muchas veces se utiliza incluso en el exterior, ¿no?, y que deriva pues en esas, bueno, pues en esa incompatibilidad, ¿no?, obviamente, que al final un edificio que transpira mucho, pues cuando llega a la última capa y no te dejan transpirar, pues llega un momento en el que, bueno, pues genera una tensión por detrás que acaba explotando, ¿no? Bueno, si en la parte interior o en la parte exterior son muy importantes los revestimientos minerales, en el caso de la situación de los revestimientos interiores es aún más dramático, ¿no? Es mucho más dramático porque hoy en día vivimos en una sociedad que valora mucho más eso de que no tenga que mantener su
su casa, ¿no? Y no tengas que pintar frecuentemente, ¿no? Y que puedas limpiar los revestimientos, te puedas limpiar la pintura, ¿no? Y entonces resulta que en este tipo de edificaciones, pues las pinturas sintéticas, las pinturas orgánicas, han ganado mucho más por goleada que las pinturas minerales, ¿no? Y sin embargo, en estos espacios interiores pasamos el 90% de nuestro tiempo. O sea, en el exterior estamos ¿no? Estamos un 10%, y el 90% restante estamos en espacios interiores. Me da igual que sean vivienda, que sea espacio de oficina, que sea lo que sea, ¿no? Y en realidad ya se sabe desde hace mucho tiempo que el uso de estas pinturas plásticas hacia el interior, pues desde un punto de vista de comportamiento higrotérmico, limitaba mucho el comportamiento, o limita mucho el comportamiento de ese espacio. En realidad es como si viviéramos en una burbuja, ¿no? Entonces, ese comportamiento higroscópico que tienen los revestimientos, lo que son los seducidos y los guarnecidos, pues al aplicar una pintura plástica se pierden completamente, ¿no? Y eso ya se sabe que interfiere desde el punto de vista higrotérmico, ¿no? Como digo. Pero más allá de ese punto de vista higrotérmico, cuando uno se pone a mirar un poco lo que se le exige a las pinturas, pues resulta que lo que se le piden principalmente, como se puede ver, son datos genéricos, ¿no? Pues eso, el tipo de rendimiento, la resistencia al frote o el tamaño de las partículas, ¿no? U otro tipo de propiedades. En cuanto a los crecimientos de hongos y de algas, también se le exige que deben tener una eficacia, ¿no? Y esa eficacia normalmente conlleva la implementación de ciertos tipos de conservantes en pinturas, que suelen ser conservantes de tipo orgánico, y luego, bueno, pues de hecho, de cara a las pinturas, también otra cosa importante es el REACH, que lo que pasa es que como se va actualizando periódicamente, pues muchas veces el usuario ni se entera de que una sustancia está incorporada y no debería estar incorporada, ¿no? Y luego me he detenido sobre todo en el control de los volátiles, ¿no? Porque es verdad que ya se ha hablado mucho, de hecho a raíz de la pandemia bueno, se ha incrementado el número de artículos y el número de hecho de materiales que se utilizan y que hablan de este tipo de compuestos, ¿no? Pero sí que quería un poco poner, o sea, destacar que este tipo de volátiles solamente es obligatorio de su cumplimiento en fábrica, o sea, de cara cuando se está fabricando la propia pintura. En la aplicación solamente es de obligado cumplimiento en casos muy particulares, ¿no? Y de hecho, cuando miramos los tipos de volátiles que hay comunes en pinturas, pues resulta que esto es una pequeña lista, pero hay muchísimos más, ¿no? Y bueno, pues cuando hace unos años se empezó a estudiar, ¿no?, un poco la calidad de aire en el interior, pues esto, que es una investigación que hicieron los de la Universidad de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, pues como se puede ver, he señalado los contaminantes que están relacionados con pinturas, ¿no? Que son pues, la acetona, el crotonaldehído, el butilaldehído y el benzaldehído, ¿no? Es verdad que hay muchos contaminantes de estos que provienen en ambientes interiores, que provienen de productos de limpieza, que provienen muchísimos de ellos de mobiliario, pero también hay un gran porcentaje que viene de materiales de construcción y que sin embargo somos muy desconocedores, ¿no?, de qué efectos tiene esto sobre la salud. Y de hecho en esta investigación lo que se ponía de manifiesto es que si la calidad de aire exterior es mala, la interior ojo con ella, porque de hecho tenía niveles de contaminantes que, como se puede ver en algún caso, llegaban hasta 25 veces, con concentraciones hasta 25 veces superiores a lo que eran en el ambiente exterior, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta los niveles de volátiles, la TEVOC, lo que significa son los volátiles orgánicos totales, es decir, cuando uno mide puede ir midiendo los volátiles uno a uno, que es súper largo porque en cada uno se tira el aparato como 1 o 2 minutos, o puedes medir el nivel total de volátiles, que es una medida muchísimo más rápida, ¿no? Bueno, pues como se ve, lo único que hay niveles a nivel de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, es que están estos 4 niveles aproximadamente, que como veis se miden en microgramos por metro cúbico del aire. Esto es una investigación que hicieron en Estados Unidos, y entonces lo que se ve es que están en unidades diferentes, o sea que por eso no lo he comparado directamente, pero lo que sí que se puede ver es que en microgramos metro cuadrado, desde luego
la mayor parte de los valores, o muchos de esos valores, están por encima de esos 3, ¿no? Por lo menos si cogemos, es verdad que habría que coger el metro cúbico, el metro de aire, ¿no? Y a lo mejor no es exactamente eso. Bueno, esto ya se sabe que, o sea, esto desde un punto de vista de la salud, yo creo que es muy importante porque en realidad lo que interfiere es que, bueno, te da lugar a picor de ojos, o sea, hay como síntomas muy leves, pero hay síntomas que sí que pueden ser que afectan a las vías respiratorias, ¿no? Y son conflictivos. De esto en realidad ya se hicieron eco en Francia, ¿no? Que tienen esta etiqueta, lo que pasa que es tan laxa que yo siempre digo que si algo lo incumple es mejor no utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esto, pues en realidad venía, ¿no?, a esa apuesta hacia las pinturas minerales, ¿no?, para uso en el interior. Entonces, en esa intentar reivindicar el uso de pinturas minerales hacia el interior, pues bueno, estamos en marcha con este proyecto, que en este proyecto lo que estamos haciendo es evaluando cómo las pinturas minerales en base cal pueden mejorar las condiciones de calidad de aire en colegios, ¿no? Porque dentro de los grupos vulnerables de población están los niños y los ancianos. Aunque sea un poco cruel, los ancianos tienen la vida un poquito más corta, entonces apostamos hacia los niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos evaluando a ver de qué forma podemos intentar mejorar. Aquí, como veis, participamos muchos, somos como 16 investigadoras, casi todas mujeres, además. Y bueno, pues estamos ahí a ver si conseguimos sacar algo. Y esto era todo. Muchísimas gracias.